¡Hey! ¿Qué pasa, Movie Science? ¿Cómo estáis? Pues sí, lo habéis adivinado porque lo pone en el título y seguro que lo habéis leído. Hoy os voy a hablar de uno de los mangas más apreciados de la historia y esto es JoJo, sí, el manga ese de los tíos que hacen poses raras, son tíos raros que hacen poses aún más raras. Y bueno, este manga fue conocido básicamente a su anime, pero la verdad es que JoJo ya llevaba una marea de años publicándose. JoJo empezó a publicarse en 1987 en la Weekly Shonen Jump, que es un manga bastante gore, para lo que no gore a nivel de super gore, pero hay escenas bastante gores. Y hoy os voy a hablar de su primera parte, Phantom Blood. JoJo está dividido en un montón de partes y os hablaré de todas las que pueda, pues antes o después, cuando me lo vaya leyendo. Aquí me he leído hasta Phantom Blood. Yo tengo una edición que es una edición italiana que se llama JoJo New, me comprende las tres primeras partes, o sea, Phantom Blood, Battle Tendency y Stardust Crusade. En España tenéis una edición muy parecida, no es de tapa dura, pero es de tapa blanda, y también comprenden todas las partes de JoJo. Más concretamente, Phantom Blood en esta edición española comprende tres volúmenes. Son tres volúmenes en España a un precio de 12 euros cada uno y comprende en realidad los cinco primeros volúmenes de JoJo y también, lo que es lo mismo, los 9 primeros episodios de anime. Entonces, bueno, os voy a contar con spoilers qué me ha parecido JoJo Phantom Blood, el inicio de una saga magnífica. Bueno, pues ¿de qué va Phantom Blood? Phantom Blood es la primera parte del manga de JoJo's Bizarre Adventure y corresponde a los volúmenes 1 y 5 con un total de 44 capítulos, mientras que el anime abarca los 9 primeros episodios. Como os he dicho, tanto la edición española como la que tengo yo en Italia, esos 5 tankobon se aglutinan en 3, que podéis encontrar, como os he dicho, al precio de 12 euros. Bueno, la historia empieza con un prólogo donde se nos muestra esa máscara que será importante durante toda la historia de JoJo en una tribu mexicana en el siglo XV o XVI, donde, bueno, prácticamente hacen una especie de rituales sangrientos y parece que a esa máscara le da gustito. Y pasamos directamente a la Inglaterra del 1800, donde se nos muestra un accidente de carros con caballos, donde, bueno, se nos muestra que una familia ha estado muerta por ese accidente, donde ha volcado el carro y tanto el chofer como una mujer están muertas, como parece ser que el hombre que iba dentro del carruaje también está muerto. Entonces, un ladrón se dispone a robar todos los objetos y mientras está robando un anillo al hombre que parece estar muerto, el hombre se despierta y no se da cuenta que le estaba robando y le agradece haberle salvado la vida. Ese hombre es en realidad el padre de uno de los protagonistas, o más bien del antagonista, que es Dio Brando. Como su padre salvó al señor Joestar, Joestar tiene una deuda de por vida con él. Entonces, ¿qué sucede? El padre de Dio muere y Dio va al señor Joestar a reclamarle pues esa deuda que tiene con él y que le permitirá ser adoptado por la familia Joestar. Bueno, la historia de JoJo, sobre todo Phantom Blood, no cuenta en realidad solo la historia de Dio Brando, pero cuenta la realidad de su hermano, no de sangre, sino el hijo del señor Joestar, que se llama efectivamente Jonathan Joestar, que tiene mucho que ver con JoJo, porque casi todos los JoJos, su nombre empieza por Jo, de Jonathan, los otros JoJos se llaman de otra manera, pero todos empiezan por Jo, y son todos Joestar, porque son todos descendientes de Jonathan Joestar. Entonces, bueno, este es un joven adinerado, porque su padre tiene dinero que vive con, efectivamente, su padre, George Joestar, quien adopta a Dio. Entonces, cuando llega, Dio se dedica a hacer una serie de putadas enormes a Jonathan, ¿no? Como a matar a su perro, como a besar a su chica, a la chica que le gusta, a palizarlo en peleas callejeras. Entonces, la primera parte de la obra, en torno al primer volumen, cuenta eso, cómo Dio intenta apoderarse de la riqueza de Joestar y haciéndole putadas, deprimiéndole, intentando que sea menos que él. Bueno, y después de esta introducción pasan 7 años, ese time skip en el capítulo 5, ¿no? Donde ya se ve a un Jonathan, ya un Dio más grandecito, donde ya pueden hacer sus poses musculosas extrañas y nos empieza a contar, bueno, el desarrollo de la historia, por el cual, pues si habéis leído JoJo ya lo sabréis, ¿no? El padre de Jonathan enferma, entonces Dio parece ser que es el que está a cargo de dar la medicina
y bueno, Jonathan empieza a sospechar, tiene más sus sospechas cuando descubre que el padre de Dio tenía sus mismos síntomas antes de morir, y se va a Londres a buscar quién es el que ha hecho la medicina, y ahí encuentra a uno de los mejores protagonistas secundarios, Speedwagon, que es un maleante, pero se da cuenta de que Jojo tiene algo especial. A ver, toda esta parte es muy Jojo, o sea, muy de esa época. En mi opinión, la historia no es que sea una historia súper elaborada. De hecho, tanto el dibujo como la historia me parecen bastante antiguos. Si ahora me tocara leer Phantom Blood y la serie acabara allí, diría que es una serie bastante antigua. Una cosa que me ha sorprendido de esta parte es cómo el maleante que ataca a Jonathan, en este caso pues Speedwagon, que luego se convertirá en uno de sus mejores amigos, le empieza a lavar ahí en medio de la pelea, como qué tío más musculoso, qué aura desprende, qué no sé qué, no lo sé, una serie de cosas un poco así. Y luego hay una serie de power-ups que, bueno, pues sí, pues parece que el padre de Jonathan en realidad es bastante, pues mequetrefe, pues no parece un tío muy peleador, y luego Jonathan parece un tío musculoso de 2 metros ahí, enorme, con su superpoder, cuando de pequeño le pegaban todos palizas. No sé, me da esa sensación de manga antiguo, tampoco muy allí. Pero luego llega lo bueno, el power-up de Dio, y donde empezará realmente la historia de Jojo, que es ahí cuando descubren que es el malo de la película, que está envenenando al padre de Jojo, y decide probar esa máscara que os he dicho al principio, que está en un pueblo mexicano. Pues bueno, estaba en la mansión Jojo, y hay una serie de cosas por las cuales, pues ahí está Jonathan estudiándolas, y nada, se la acaba poniendo y se acaba convirtiendo en una especie de vampiro. Una especie de vampiro que hace pues zombies y hace más vampiros y cosas raras. Entonces, bueno, pues en esa pelea donde Jojo pues intenta masacar a Dio y Dio se transforma en un vampiro, el resultado final es que el padre de Jojo muere, Dio acaba pues en la casa en ruinas, en esa mansión que tienen los Jonathan y los Joestar en ruinas, ahí sepultado porque, pues bueno, Jonathan, que es un superhombre, consigue pues tirarlo hacia abajo y empalarlo en una especie bueno, sí, de lanza, ¿no? No es una lanza, pero bueno, consigue empalarlo ahí, y bueno, que acaba hecho polvo, Dio, debajo de las ruinas, quemado, porque él mismo provoca un incendio y medio muerto. Y luego ya empiezan a pasar las cosas raras, ¿no? Por ejemplo, la chica que Dio besa, que le gustaba a Jojo, esa tía había desaparecido, en 7 años no se había más visto, y de repente Jojo se despierta ahí en el hospital con esa tía buena que le está ahí toqueteando, le está cuidando, y Speedwagon se queda todo flipado diciendo, joder, pero ¿y esta cómo la cura? ¿Cómo lo trata bien? Bueno, al final se descubre que era esa mujer, y luego esa mujer vuelve a desaparecer por un tiempo porque se van en busca de Dio, que al parecer ha resucitado, pero ahora está más fuerte que nunca. Y ahí conoce a otro tío raro, porque en Jojo todos los tíos son raros, que se llama Zeppeli, que parece ser que es italiano y todo. Y tiene un poder extraño, y Zeppeli también ven Jonathan, el maestro, ¿no? Como el tío que dice, sí, le tengo que enseñar porque está destinado a hacer esto grande. Y bueno, pues Zeppeli tiene una deuda con la máscara, una deuda por la cual lo está buscando y quiere cargarse a esta máscara, pero esa máscara, bueno, la tiene Dio, así que al final, pues se unen, ¿no? Jonathan y Zeppeli con Speedwagon ahí, que no sé muy bien qué pinta ya en ese momento, y se van a por Dio, ¿no? Y bueno, ahí empieza una de las partes más importantes de Jojo para el contenido a lo largo de la obra, que es que Zeppeli le enseña, le hace de maestro, ¿no? De Mutenroshi a Jonathan a usar un poder que se llama Amon, que más tarde será el principio del poder de los Stan, que es ese poder tan, pues, uno de los más perfectos del anime, o de los más recordados, o de los que más gustan, que se llevará a cabo en todas las series de Jojo. Y nada, pues en una batalla donde Dio se muestra pues prácticamente invencible, y el Amon pues tampoco le hace demasiado. Bueno, antes pasan por un arco de Jack el Destripador que tampoco acabo de entender. Luego los combates no se entienden demasiado porque de repente está en el techo, de repente está en el suelo, no se entiende mucho, pero bueno, el caso es que acaban llegando a Dio y Dio los destroza. Destroza a Zeppeli, destroza a Jojo, y como va tan sobrado, pues revive 2 caballeros del pasado, y allí al final, entre una cosa y otra, pues Zeppeli acaba pues perdiendo la vida,
No sin antes, pues pasarle los poderes a Jojo, ¿cómo no? Esto es como Son Goku, ¿no? Ahí te tiro una onda de energía y te paso los poderes. Y nada, después de esta trágica escena, porque a mí Zeppelin me llegó en el corazón, os lo digo en serio, ya sabéis lo que pasa, llega el maestro del maestro, o sea, el supermaestro, el señor Tom Petty, que era el maestro de Zeppelin, como he dicho, el supermaestro, ese es como virus. Y nada, ayuda a Joestar, bueno, a Jonathan, a luchar contra Dio otra vez. Y entonces, bueno, en esa batalla, ¿no? Otra vez, pues Jonathan, que tiene la fuerza de un superhombre, es megadios y ya con sus nuevos poderes, pues se dedica a destruir a Dio, ¿no? Ahí a atacarlo hasta que desintegra el cuerpo de Dio, no sin antes, pues haber otra serie de muertes, donde, pues claro, es que Dio no va a acabar, ¿no? Y como os he dicho antes, es un manga bastante gore, o sea, se ve ahí cómo se destruyen los huesos, se incineran cabezas, se cortan de todo, o sea, es un manga, perdón, gore. Y bueno, al final, pues Dio escapa, pero la máscara pues cae y Jonathan destruye la máscara. Entonces creen que el vampiro, que Dio, pues está muerto y por tanto el peligro ha acabado. Y al final, con este final feliz, pues Jojo contrae matrimonio con la chica que os he dicho antes, con Erina. Y mientras se van en su luna de miel, en ese viaje en barco, todo precioso, pues Jonathan descubre que hay muchos más vampiros, que está todo lleno de vampiros, y se da cuenta que Dio no ha muerto, e intentando proteger a su esposa, que en ese momento Arina está embarazada, pues es herido de muerte, pero logra llevar a Dio al fondo del mar, bueno, a la cabeza de Dio, que es lo único que quedaba, hasta el fondo del océano. Como os he dicho, Erina pues consigue pues, huir de toda esa serie de cosas, ¿no? Y se trae además a una niña, a una recién nacida que salva en ese momento. Entonces su hijo, el hijo de Erina y Jonathan, que se llama George Joestar, y Lisa Lisa, que es la chica que salvó, la recién nacida, se van a casar, lo que va a permitir que Jojo continúe, sí señor, porque el heredero de Jonathan debe continuar. Y nada, pues este es lo que es la historia. Entonces, pues lo que me parece, ya os lo he dicho, creo que es un manga, a ver, para ser la primera parte es bastante interesante, pero tiene bastantes, pues, indicios de ser manga antiguo, ¿no? Ya se ha quedado un poco atrás. A mí me recuerda mucho a estos mangas tipo Ken el Guerrero, Saint Seiya. A ver, obviamente no digo que sean iguales, tienen sus diferencias, y de esos también haremos, pues, primeras impresiones, porque también los tengo y los estoy leyendo. Pero, pero vaya, si yo solo tuviera que leer Phantom Blood, seguramente no me lo compraba. Ahora, viendo todo lo que sigue de JoJo y cómo ha evolucionado y la cantidad de seguidores que tiene, pues seguramente les daremos una oportunidad, ¿no? Le daremos una oportunidad al manga y tiraremos para adelante. Ahora, os tengo que decir, es mucho más agradable, yo he visto tanto el manga como el anime, y es mucho más agradable ver el anime. Os explico por qué, porque fue editado mucho más tarde, entonces, bueno, se nota más modernito, ¿no? Y luego hay otra cosa que me parece muy importante. JoJo se conoce, todo el mundo conoce JoJo por una cosa, que son las poses raras. Entonces, de los 3 volúmenes que tiene Phantom Blood, en el primero yo las poses ni las vi. Me parecieron un poco así, bueno, yo ni las vi. En el segundo ya las empiezan a meter con calzador ahí, que ya están todo musculosos. Y luego sí, ahí es, pues bueno, sí, están esas poses, pero no es lo mismo que en el anime. O sea, la pose en la animación, con los colorines y las estrellitas y todo eso, te genera otro tipo de sensación. Y bueno, os lo tengo que decir, o sea, es un manga que si no estáis acostumbrados a leer manga, o sea, manga de los 80, os puede costar. Os puede costar. Pero vaya, yo os animo a que le deis una oportunidad, porque yo creo que se sigue publicando todavía. Obviamente ha habido una evolución del autor. Sigo pensando que para ser los 5 primeros volúmenes Tankobon, pues está bien dibujado, tiene un dibujo, pues eso, muy de los 80, pero hay veces, sobre todo escenas de batallas, que no se entienden demasiado bien, que no se sabe dónde están las personas, qué pasa, se obvian a veces sucesos o dejan de existir personajes secundarios durante un tiempo, luego reaparecen. Pero bueno, en general, os digo, si no queréis comprar el manga, leer el anime, pero yo le daría una oportunidad. Pues nada, chicos, estas son mis primeras impresiones de JoJo o la reseña de Phantom Blood, la primera parte de la serie.
Si os ha gustado el vídeo o si queréis saber más de JoJo, pues ahí dadle al super like, suscribiros, que me hacéis un favor enorme y nos vemos. ¡Chao!